En 1810 se inician dos procesos simultáneos. El primero es una guerra civil de criollos entre los partidarios, por un lado, de don Bernardo O'Higgins y por otro, los partidarios de don José Miguel Carrera, que representaban facciones políticas, visiones de país distintas. Estas dos facciones incluso tuvieron una batalla, la famosa batalla de las Tres Acequias, que es perdida por las fuerzas de don Bernardo O'Higgins, lo que hace en el fondo que el gobierno de la Patria Vieja sea presidido por don José Miguel Carrera. Lo que importa para este caso es que en ningún momento hubo una liberación en 1810, como tampoco lo hubo en los siguientes años de la Reconquista, después de la batalla de Rancagua. Por tanto, me quiero referir a un gran año para la historia de Chile, que es el año 1818, y que en este momento estamos recordando y celebrando el bicentenario de la independencia real respecto del dominio español. Hay tres acontecimientos tan vitales que no es posible que los soslayemos. El primero se refiere a la Declaración de Independencia de Chile hecha por don Bernardo O'Higgins en Concepción. En ese momento, las fuerzas patriotas tenían rodeado a las fuerzas españolas que estaban desembarcando tropas por Talcahuano. Hay un asalto a Talcahuano que termina en un desastre y se temió hasta lo peor. En vista de esta dificultad militar, el libertador Bernardo O'Higgins hace una proclama y hace un escrito que se dice en un barril, y esta proclama es lanzada hacia las fuerzas realistas, declarando que Chile era una república independiente de España. Dice la historia que esta proclama es nuevamente lanzada en la Plaza de Concepción, razón por la cual se llama Plaza de la Independencia. Sin embargo, posteriormente, Bernardo O'Higgins también hace esta proclama en Talca, por lo cual ha quedado un poco olvidado el fundamental hecho que la independencia de Chile fue declarada en Concepción. Ese es el primer punto. Después tenemos un segundo punto, la verdad, bastante extraño, donde tenemos un héroe argentino, el coronel Las Heras. Este coronel salvó gran parte de las fuerzas patriotas mezcladas entre argentinas y chilenas en el desastre de Cancha Rayada, donde el general Osorio, que dirigía las fuerzas realistas, sorprende a las fuerzas chilenas intentando dar un golpe definitivo y que prácticamente pudo haber sido un segundo desastre de Rancagua. En esa ocasión, por ejemplo, el libertador Bernardo O'Higgins queda herido, razón por la cual no puede participar en el tercer evento, ¿cierto?, que se da ahora, el 5 de abril, que es el más importante evento militar hasta ahora en Chile, que es la batalla de Maipú. Esta batalla fue comandada por el libertador San Martín. Aquí tenemos una gran deuda con San Martín y con las personas que vinieron, entre los cuales también, recordemos, había batallones de negros, que se les ofreció su libertad a cambio de luchar por la independencia de Chile y de Perú. Estos batallones fueron diezmados y muy pocos negros llegaron realmente de vuelta a Argentina para poder acceder a la libertad. Por tanto, estos tres hechos históricos son tan relevantes que es necesario que los recordemos. La independencia política respecto de España fue lograda indudablemente en la batalla de Maipú. Los batallones que venían de Perú, que eran soldados regulares, que habían peleado contra Napoleón en España,
como el batallón Burgos, por ejemplo, fueron exterminados por las fuerzas patriotas prácticamente un 90%. El general Osorio, que no era una persona realmente muy capacitada, no era el hombre para la tarea, fue realmente vencido. Hay un punto final en la batalla donde estas fuerzas realistas retroceden hacia los espejos. En el intertanto, el libertador Bernardo O'Higgins sale de su lecho de herido en Santiago, reúne a las tropas que tenía disponibles, fundamentalmente a la que hoy recordamos como las 100 Águilas, que eran los cadetes de la escuela militar, que eran muy jóvenes y que en el fondo se transformaron en aquel momento en el protectorado, en la guardia personal del libertador. Junto con otros guasos y personas con ideal de independencia, cabalgan y participan en los últimos momentos de la batalla, que en la práctica sí estaba ganada ya por San Martín y las fuerzas combinadas argentinas y chilenas. Ahí es donde se da este famoso abrazo, donde San Martín saluda a O'Higgins y lo nombra a él como libertador de Chile. Le llama el ilustre inválido. Es importante que recordemos que este año 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile respecto a España. Es tan importante la batalla de Maipú que, si bien no es la última batalla que se libra en América, porque es en Ayacucho donde finalmente se sella el destino de América del Sur, pero sin Maipú no habría habido, primero, independencia de Chile. Segundo, no habría habido seguridad de que Argentina se liberara, porque podría haber existido una contrainvasión española. De acá sale la Armada de Chile, incipiente, para llegar a Perú y vencer a las fuerzas realistas, lo cual culmina finalmente en la batalla de Ayacucho. Por tanto, es importante que dejemos las cosas claras en la historia. 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile. En España es tan importante aún esta batalla porque la batalla de Bailén en España es la batalla definitiva donde las fuerzas españolas vencen a las fuerzas napoleónicas. Son esas fuerzas las que combaten en Maipú. Y por tanto, si ustedes van a la ciudad de Maipú, van a encontrar en su plaza un monolito que recuerda a los vencedores de Maipú con la siguiente frase: gloria a los vencedores de Bailén. Un gran elogio. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Ha llegado hasta mis manos este libro increíble, Un veterano de 3 guerras, recuerdo de José Miguel Varela, autor Guillermo Parbeck, edición Academia de Historia Militar Chile. ¿Por qué me parece interesante que hoy día conversemos sobre esto? Largo de explicar cuando el libro tiene casi 500 páginas. Hoy día vamos a ver al menos un ejemplo del por qué es interesante. Pero antes quiero contarles que es una autobiografía en un periodo que va desde el principio de la Guerra del Pacífico hasta
1910, en la celebración de la independencia de Chile, los 100 años. José Miguel Varela nació en Concepción en 1856 y falleció en 1941. Estudió en el Liceo de Concepción y, como se hacía en la época, en el mismo liceo, posterior a su sexto humanidades, estudió 3 años más y se recibió de abogado. Cuando estalló la Guerra del Pacífico, él tenía más o menos 21 años, 22, no más, y se enroló como civil, porque recordemos que el 85% de los soldados de la Guerra del Pacífico eran civiles, no eran del ejército. Estos soldados se enrolaban en batallones que se llamaban batallones cívicos generalmente y llevaban el nombre de alguna ciudad. Los soldados del ejército se enrolaban o pertenecían a los regimientos o batallones de línea, y ahí viene la palabra primero de línea, segundo de línea, tercero de línea. El señor Varela, cuando se inscribió, presentó su antecedente y fue seleccionado para la caballería. Participó en muchas batallas y también fue juez y también ayudante del general Baquedano y del almirante Lynch. Por tanto, tiene mucho que contarnos. En esta oportunidad, para que se entusiasme, quiero referirme solamente a 2 páginas, 249 y 250, que se refiere al combate a la Concepción. Todos sabemos prácticamente lo que sucedió. Lo interesante es que Varela llega a las 2 a 3 horas que se acaba el combate con una avanzada integrada por las unidades de caballería de cazadores y carabineros de Yungay, al mando ambos del comandante Alcerreca. También va una tropa de infantería. Como todos sabemos, los soldados del Chacabuco pelearon valientemente y todos murieron, y también las mujeres y un bebé recién nacido. La soldadesca peruana después de la batalla se embriagó, algunos se fueron, también indígenas que estaban en una montonera, y con este espectáculo de personas embriagadas se encuentra Varela, el cual escribe: el cuadro que vi era dantesco, ya que los soldados peruanos habían huido observando a la distancia, pero habían quedado en el pueblo cientos de indios enceguecidos por la sangre y el alcohol, que no solamente se habían contentado con descuartizar cada uno de los cadáveres, sino que corrían como enajenados por las calles del pueblo, con las cabezas de nuestros compañeros ensartadas en las puntas de sus lanzas. Más adelante se refiere a la profanación de las mujeres y otros aspectos bastante brutales. En el siguiente párrafo dice: una parte de la caballería fue enviada en persecución de las montoneras que huían hacia los cerros, llevando las cabezas de nuestros compañeros de armas como sangrientos trofeos ensartados en sus lanzas. Los alcanzaron al llegar al tambo de San Lorenzo. No sé cuántos serían, más de 100 de todas las maneras, pero lo único que recuerdo es que no dejaron
a ninguno vivo. Sacaron las cabezas de los soldados de Chacabuco que estaban ensartadas macabramente en las lanzas. Las envolvieron en ponchos de los indios que recién habían enviado al cielo. Pronto regresaron al pueblo de Concepción. Párrafo siguiente. La otra parte de la montonera indígena fue descubierta por el resto de la caballería en el pueblo de Antaura, donde estaban viviendo y celebrando su matanza. La caballería chilena cargó a sable sobre ellos y no quedó ninguno para contar el cuento. Sin haberse puesto de acuerdo en nada, cazadores y carabineros de Yungay hicieron lo mismo y volvieron a la Concepción con las cabezas y otros despojos humanos de los compañeros del Chacabuco. Párrafo siguiente. Mientras los de la caballería daban de baja a las montoneras dispersas por los montes cercanos, las tropas de infantería que ocuparon la Concepción, al mando del coronel del Canto, pasaron por las armas a todos los que consideraron involucrados con los montoneros, que fueron cerca de 80, y a los que sorprendieron ebrios con objetos pertenecientes a los soldados del Chacabuco. Esta épica batalla de una compañía que no estaba completa, contra más de 1000 enemigos entre soldados de línea e indígenas de la zona, que fue vengada de alguna manera por nuestras tropas, y esto en la historia no lo conocemos mucho. Hay bastantes otros aspectos de este libro que nos hace pensar que vamos a seguir hablando de él, pero creo que basta por hoy día. Les quiero contar solamente que el autor agrega que cuando ellos, aparte que los cadáveres de los soldados fueron enterrados, se guardan en frascos de alcohol los corazones de los oficiales, el pueblo entero fue incendiado, y que en cierto modo para ellos fue una tranquilidad porque se le dio una tumba, en cierta manera, a los héroes. Yo les agradezco su atención. La verdad, apenas he hojeado 2 hojas, eligiendo algunos párrafos. Imagínense lo interesante que este libro puede ser. Para siempre su memoria guardará. Adiós al regimiento que se va. Adiós, adiós, adiós. Hoy, precisamente, 8 de octubre, en nuestra patria recordamos el combate naval de Angamos. Probablemente todos ustedes recuerden, tengan mucha información y emoción por el combate naval de Iquique. Pero se nos olvida que la guerra naval continuaba entre la Armada de Perú y la Armada de Chile durante la Guerra del Pacífico, y que no estaba claro quién iba a tener la supremacía del mar, porque quien la tuviera en el fondo tenía la posibilidad de controlar el movimiento de las fuerzas terrestres. En esta oportunidad me gustaría decir que el Huáscar estaba acompañado de la Unión en el momento que, más o menos 3 de la mañana de ese día 8 de octubre de 1879, cuando se encontró con las fuerzas de lo que se llamaba en aquel momento la primera división naval, que dirigía el comandante Riveros, que a todo esto era el comandante en jefe de la escuadra, a bordo del blindado Blanca Encalada y de otros barcos, entre ellos la Covadonga. Ante esto, el capitán Grau gira
vuelve hacia el norte tratando de esquivar este encuentro, pero no sabía que había un plan, le vamos a llamar Plan Tenaza, donde la segunda división venía justamente a encontrarlo. Estaba a cargo del comandante Latorre en el blindado Cochrane, acompañado también de otras 2 naves. En ese instante el comandante Grau se dio cuenta que no había alternativa y que estaba atrapado por 2 blindados, que cada uno de ellos tenía un tonelaje que duplicaba al Huáscar, y que aunque este tenía 2 poderosos cañones, cada blindado tenía 6 cañones que, si bien es cierto, no eran de la misma capacidad, estaban muy bien manejados por artilleros chilenos y que estaban dispuestos a presentar batalla porque el gobierno le había puesto a la Armada un plazo que debía ser cumplido para poder continuar con las operaciones terrestres. Fue así como ya a las 4 de la mañana de ese día 8 de octubre el comandante Grau se vio prácticamente obligado a presentar batalla. La corbeta Unión se alejó del lugar de batalla, se dice la historia, echando humos, al parecer intentando confundir a las fuerzas navales chilenas, como que ambos huían, digamos, o se retiraban, el Huáscar y la Unión. Sin embargo, esta maniobra fue detectada, y aunque las naves chilenas que acompañaban al Cochrane intentaron perseguirlo, no les fue posible dado que el buque peruano tenía una mayor velocidad. En definitiva, por tanto, la batalla se desarrolla prácticamente en toda la batalla en el enfrentamiento del Huáscar con el Cochrane, ¿ya? Hubo unas antanadas del Huáscar que no fueron certeras y que no causaron mayor daño en el blindado Cochrane. A su vez, también este blindado respondió, no logrando también un éxito rotundo. Sin embargo, ya acercándose más al Huáscar, el Cochrane dispara 2 antanadas de un tipo de granada llamada Palliser, que era un proyectil perforante, y en uno de ellos deja fuera de combate a uno de los cañones, con lo cual el Huáscar pierde el 50% de su capacidad. Y el segundo, bastante cercano en el tiempo, simplemente llega a la torreta del Huáscar, matando al capitán Grau y a las personas que estaban alrededor, o la gran mayoría de ellos. De esta manera, el Huáscar simplemente queda bastante ingobernable, y aunque otros oficiales fueron sucesivamente tomando el mando, intentando hacer algo, la verdad es que no se pudo. Además, el comandante Grau había espoloneado 3 veces en Iquique, en mayo, a la Esmeralda, acción que a mí me parece inútil e incluso no caballerosa, porque la Esmeralda era una corbeta de madera. Sin embargo, este hecho hizo que el Huáscar tuviera una avería en su espolón y no tuviera tanta capacidad de maniobra. También se ha dicho que el Huáscar no tenía este proyectil Palliser. Sin embargo, en las investigaciones que por lo menos se cuentan en Chile, sí, el Huáscar disparó más o menos 40 proyectiles Palliser al blindado Cochrane, lo que pasa es que ninguno de ellos dio en el blanco. La consecuencia de esta batalla es que definitivamente Chile logra el dominio del mar y se pone fin a la campaña naval para dar inicio a la campaña terrestre, que quizás será motivo de otro video, pero que ustedes lo pueden conocer mejor que yo. Hay un punto al final que se puede prestar a polémica, que es cuando el blindado Blanco Encalada intenta también participar, cuando de alguna manera el Cochrane, a cargo del comandante Latorre, estaba prácticamente a punto
de abordar al Huáscar, que se estaba intentando abrir las válvulas para hundirlo, fue tal la premura del Banco Encalada que el Cochrane estuvo obligado a virar, y prácticamente se abren, ¿cierto?, para evitar una colisión, y que muchas veces se ha atacado en forma injusta al comandante Riveros como que quizás tuvo afán de lucimiento, de decir, bueno, yo también quiero participar y soy el comandante. Pero como todos sabemos que después de la batalla somos todos generales. En aquel momento, muy probablemente a esa hora de la mañana, no tuvo el capitán del Banco Encalada suficiente visión para saber qué estaba sucediendo. Y no podía darse el lujo de no presentar batalla, de no disparar, arriesgando a que en realidad el Huáscar no estuviera vencido. Por tanto, me inclino modestamente a creer que el comandante Rivero actuó con toda corrección y con toda lógica. Finalmente, darle las gracias por esta atención y que no soy una persona belicista y tampoco soy pacifista, porque creo que los países tienen derecho a tener fuerzas armadas fuertes y preparadas, porque si no, cuando uno hace un discurso pacifista en realidad se arriesga, como pasó por ejemplo en Francia en los años 30, el discurso pacifista no llegó realmente a la Segunda Guerra Mundial. Si Francia e Inglaterra, por ejemplo, hubieran sido potencias militares fuertes, quizás la historia hubiera cambiado. Hace falta que nosotros también recordemos a nuestros héroes, que son los que nos han dado este Chile tan querido. Un homenaje al comandante Riveros, al comandante Latorre y a toda su tripulación. Muchas gracias.